Bueno, a ver. Está. Bueno, chicos. Morte. Bueno, ¿están viendo la presentación ahí? Sí, profe. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la parte de morteros. ¿Qué son los morteros? Bueno, vamos, un poco como para que sigan el hilo de lo que venimos. Perdón, ¿alguien está grabando la clase? Si alguien está grabando, me avisa, si no la pongo a grabar. No. Muy bien, perfecto. Nosotros hemos arrancado viendo en la materia los materiales granulares, propiedades físicas de los materiales para estudiarlos, conocerlos. Hemos pasado por los cementantes o aglomerantes, hemos visto los cementos simples, las cales, los yesos, los cementos compuestos, el cemento Portland. Y ahora empezamos, a partir de ahora empezamos a combinar estos materiales porque es de la manera en que nosotros trabajamos, cómo lo usamos, ¿sí? Nosotros trabajamos con materiales compuestos que son un aglomerante y un conjunto de partículas inertes. Para que ese aglomerante reaccione, nosotros incorporamos agua. Entonces, esa composición de un material inerte como son los agregados, y en particular el agregado fino para el caso de morteros, más un aglomerante que va a ser el cemento Portland o la cal o el yeso, más el agua, va a generar esto que tenemos acá, que es mortero. Después vamos a avanzar en cuanto digamos, en cuanto a la complejidad del material y le incorporamos el agregado grueso y transformamos y empezamos a hablar de hormigón con toda una tecnología totalmente distinta a la parte de morteros, pero conceptos que están muy ligados, ¿sí? Muy ligados con lo que vamos a ver ahora. Entonces, la clase de hoy lo que vamos a ver es morteros, clasificaciones, muy rápidamente, porque no tiene mucho sentido detenernos ahí, ver bien de qué se trata morteros, cuáles son las variables que influyen en el comportamiento del mortero, y después vamos a ver hacia el final de la clase la parte de dosificación de morteros, que en realidad no es tanto como una dosificación en sí, sino que es como eh, hacer como un cómputo de material para que uno pueda establecer qué cantidad de material de los componentes hace falta para elaborar ese mortero. Entonces, en el caso de morteros, no hay un proceso de dosificación puntual, siempre se trabaja con recomendaciones, el mismo albañil con el que ustedes van a dirigir o trabajar el día de mañana, tiene ya su receta, por así decirlo, para hacer el mortero, porque la exigencia sobre el mortero es muy básica, simplemente con que el mortero se adhiera a la pared o sirva, se mantenga adherido a la pared o al mampuesto donde uno está colocando con cierta facilidad, que no sea de algo trabajoso, con eso alcanza para el mortero. En el caso de Tucumán, por ejemplo, que es zona sísmica, nosotros tenemos algunos requerimientos especiales por un tema de sismo que nosotros debemos cumplir en nuestros morteros. Pero no es nada del otro mundo, no es una exigencia de tanto. A ver, no es lo mismo que un hormigón, eso es lo que trato de plantear, ¿sí? O sea, no es lo mismo que un hormigón. Los requerimientos, las exigencias en términos de resistencia y durabilidad son muchísimo mayor para un hormigón. Entonces, en mortero lo que vemos es simplemente eso, ver cómo está compuesto, cómo lo trabajamos y fundamentalmente
¿qué es lo que uno busca cuando elabora un mortero? Y más hoy en día que existen los morteros preparados, es decir, uno antiguamente hace unos 20 años atrás, no hace mucho, uno para hacer un revoque grueso, un revoque fino, tenía que hacer la mezcla en obra, preparar, juntar arena, cemento, cal, lo que lleve, agua, etcétera, y hacerla la mezcla y que sea tener un volumen que uno pueda trabajar para cubrir cierta superficie y así ir avanzando, progresando a lo largo del día. Hoy por hoy vienen los morteros preparados, ustedes compran la bolsa de algunos morteros, le agregan simplemente agua y ya tienen el mortero listo para usar, ¿sí? Con muchos beneficios, con muchos y grandes beneficios. Entonces, lo que vemos un poco hoy es muy básico lo que vamos a estudiar de morteros, ¿sí? Como les digo, el día de mañana ustedes cuando vayan a trabajar con la preparación de morteros, vienen los morteros listos preparados, ¿no? Listos para usar, bien, para agregarle agua y queda en operativo para ustedes, ¿sí? Entonces, ¿a qué llamamos mortero? Bueno, perdón, tenía ahí alguien pendiente de entrar, me parece. ¿A qué llamamos morteros? ¿Dónde está? Acá. Ahí está, estaba acomodado. Listo. Mortero es una mezcla constituida por agregados finos, ¿sí? Y uno o más aglomerante, porque ya vamos a ver que podemos incorporar fundamentalmente cal y cemento Portland, hacer una mezcla de los dos aglomerantes, o a veces se trabaja también con morteros de yeso, etcétera, ¿sí? El cemento de albañilería, que viene hoy en día, se usa mucho, que es un cemento, ¿se acuerdan cuando hablamos de cemento Portland? Tiene un alto contenido de sarina cruda, que le llamamos, ¿sí? Tiene mucho de ese material. Cal, yeso, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿a dónde utilizamos estos morteros? ¿Cuál es la finalidad de usar nuestros morteros? Bueno, asiento de mampostería. ¿Qué es el asiento de mampostería? Es lo que uno coloca para ir asentando mampuesto por mampuesto para constituir una pared, un muro, ¿sí? O sea, lo que uno utiliza para unir cada uno de estos ladrillos uno con otro es lo que se llama mortero de asiento, porque es el asiento de la mampostería, ¿sí? Cada uno, el asiento del mampuesto en realidad, para constituir una mampostería. Revoques fino y grueso, ¿sí? Que van a revestir esta pared. La parte gruesa, ¿por qué? Porque el mampuesto tiene ciertas irregularidades que uno trata de emparejarlas con el revoque grueso, digamos, de terminación gruesa, así, por eso es el nombre, y después para dar una mejor terminación más lisa, más alisada, más fina, se utiliza el revoque fino, ¿sí? Capa aisladora. ¿Por qué? ¿Dónde usamos capa aisladora? Esta construcción está sobre un determinado terreno. Bueno, por el suelo sube la humedad de la napa o de donde sea, sube humedad. Entonces, nosotros no queremos que provenga humedad por el parte del suelo, vamos a colocar una capa aisladora horizontal que se llama. Vamos a constituir ahí una capa aisladora entre dos filas de mampuestos, vamos a constituir una capa aisladora. O puede ser una capa aisladora vertical, ¿sí? Por ejemplo, acá por cómo está ubicada la provincia de Tucumán, en cuanto a la posición del sol, digamos, nosotros siempre tenemos la pared sur de nuestras edificaciones, son las que menos sol reciben a lo largo del año, son las que menos sol reciben. Entonces, como son las que menos sol reciben, las paredes sur son las que más tardan en secarse cuando llueve, cuando hay una lluvia o hay contenido de humedad. Entonces, siempre la pared sur es la más castigada desde el punto de vista de la humedad. Hablo en nuestra provincia, acá en Tucumán, donde es más castigada desde el punto de vista de humedad. Entonces, siempre sobre esas paredes se hace una capa aisladora vertical que va a cubrir toda la pared, ¿sí? Yo supongo que esta sea la pared sur, bueno, voy a constituir acá toda
una capa aisladora vertical, ¿sí? Con el fin de evitar de que la humedad progrese desde el exterior al interior, ¿sí? Enlucidos, terminaciones, molduras, esto es lo que uno ve acá en cuanto a lo que es la terminación, la parte estética, ¿sí? Acá uno puede ver en esta foto de acá abajo que toda la parte estética de terminaciones que uno puede dar en esa construcción la termina haciendo con algún tipo de revoque, ¿sí? Cuanto más fino es más fino el revoque, la terminación es mucho más delicada, mucho más fina. Y en muchos casos se recurre a utilizar el yeso, ¿sí? Como aglomerante por esa textura tan alisada, tan fina que le confiere a la terminación que estamos buscando, ¿sí? Bueno, clasificación de los morteros, ¿sí? Muy rápidamente vamos a pasar esta clasificación. Bien, bueno, ahí está. Clasificación de los morteros. Tenemos morteros aéreos, ¿sí? Lo que tienen como aglutinante la cal aérea. Cuando ustedes han visto cales y yeso, ¿se acuerdan cuando han visto cal? Hemos visto la cal aérea. ¿Cuál es la diferencia entre la cal aérea y la cal hidráulica? Chicos, ¿de qué depende que sea una cal aérea o una cal hidráulica? Bueno, en el apunte que está en el aula virtual de cemento simple, por favor, lo leen. Profe, uno hace el fraguado bajo el agua y el otro lo hace con el aire, ¿verdad? Exactamente. La cal aérea fragúa únicamente en contacto con el aire. La cal hidráulica lo hace, además de contacto con el aire, en contacto con el agua, ¿sí? Por favor, lean el apunte que está subido en el aula virtual de cementos simples, ¿sí? Bueno, morteros aéreos, morteros hidráulicos, en función de la cal, qué propiedades de hidraulicidad tiene la cal, ¿sí? Morteros de cemento cuando el aglutinante es el cemento Portland, morteros de yeso cuando se utiliza el yeso como aglutinante, y después morteros especiales, que ya son fórmulas particulares, que son un poco los tipos de morteros estos ya que vienen comercializados, ¿sí? que uno encuentra ya en bolsa, viene el mortero preparado para que ustedes incorporen agua, que uno en realidad no sabe dentro que más allá que lo pueda decir el fabricante, pero a ciencia cierta no sabe qué aglutinante tiene, qué cal tiene, qué contenidos de cal, etcétera, o qué cemento tiene, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces los morteros aéreos, vamos a hablar de cada uno de ellos, los aéreos hidráulicos, de cemento Portland, de yeso, etcétera. Bueno, esta es la clasificación que da la norma IRA, bastante vieja, ¿sí? No me interesa que nos detengamos acá mucho, pero como para que nos demos una idea. Esto se repite para todos los otros morteros, para todos los otros aglutinantes. Obviamente, mortero aéreo se utiliza una cal aérea. Está constituido por la cal aérea, ya sea grasa o magra, ¿sí? ¿Se acuerdan? Eso está en función del óxido de magnesio presente en la cal y arena. Bueno, si a ese mortero le agregamos polvo de ladrillo, pasa a ser un mortero mixto. Si a ese mortero aéreo le agregamos cemento Portland, pasa a ser un mortero reforzado, ¿sí? Y si al mixto le agregamos cemento Portland, ahí ya tengo todos los componentes. Mortero, tengo la cal, tengo cemento, polvo de ladrillo, arena, ¿sí? Toda una mezcolanza que uno va poniendo. Bueno, ¿por qué pone el polvo de ladrillo? Bueno, porque antiguamente se usaba en algunas oportunidades colocarle polvo de ladrillo al mortero, ¿sí? Bueno,
Para los morteros hidráulicos es exactamente lo mismo, la misma clasificación, nada más que estoy utilizando una cal hidráulica. El comportamiento van a ser distintos, obviamente, porque el aglutinante fundamentalmente es distinto. Pero la clasificación es básicamente lo mismo. Se utiliza la cal hidráulica más arena más agua. Ese es el mortero básico, ¿sí? Bueno, si le pongo polvo de ladrillo, le pongo cemento, siempre ustedes cuando escuchen que es un mortero reforzado, va con cemento Portland. El albañil también lo va a mencionar así. A veces cuando ustedes preparan el mortero, el albañil va a decir, le voy a reforzar un poquito con medio balde de cemento, ¿sí? Porque efectivamente lo que está haciendo eso es, lo que está haciendo el albañil es reforzar, ¿sí? Darle un poquito más de resistencia a ese mortero con ese aglutinante que es el cemento Portland. ¿Por qué no usa siempre cemento Portland? Por motivos fundamentales. El cemento Portland no aporta, digamos, el mortero, yo le dije, fundamentalmente tiene que tener trabajabilidad para que uno lo pueda aplicar con facilidad. Bueno, el cemento Portland no me aporta trabajabilidad, ¿sí? Es de los aglutinantes que es el que menos trabajabilidad aporta, junto con el yeso, pero en función de los tiempos. Pero el que mejor se comporta para que facilite esa tarea es la cal, ¿sí? Es la cal. De hecho, siempre se trabaja con cementos de cal más arena y se lo refuerza un poquito con cemento simplemente para darle un poquito más de resistencia o durabilidad o impermeabilidad, ¿sí? Si bien la cal aporta gran cantidad de trabajo, su gran aporte es la trabajabilidad en términos de la permeabilidad, y bueno, para lograr mayor impermeabilidad, lo voy a hacer con cemento Portland, ¿sí? Que me va a dar mayor impermeabilidad. Bueno, los morteros de cemento, ¿sí? Los morteros de cemento, se utiliza la pasta de cemento más arena. Bueno, la clasificación es simplemente a los efectos de darle una denominación, ¿sí? Y los morteros de yeso que se utiliza como aglutinante el yeso. Y en algunos casos, sobre todo en la parte de molduras de estética, se utiliza únicamente la pasta de yeso y agua, ¿sí? La pasta de yeso y agua para darle alguna, vieron las muchetas, algunas terminaciones delicadas en cielo raso, etcétera. Bueno, a veces va solamente con yeso y agua, ¿sí? Cuando se trabaja con yeso, el yesero, el maestro yesero, es muy importante, es fundamental el cómo trabaja la persona esa, porque el yeso al tener un fraguado rápido, ¿sí? De pocos minutos. Ah, ahí está, ¿viste? Bueno. Como tiene un fraguado que te permite trabajar poco tiempo, el maestro yesero siempre prepara sobre su espátula, y eso ya lo conoce él, y eso se lo da la experiencia, la cantidad de yeso que tiene que preparar para no preparar de más. Entonces ya sabe que él poniendo cierta cantidad de yeso con agua le puede cubrir unos 10, 15, 20 minutos de trabajo, y así lo hace, ¿sí? No prepara toda la bolsa de yeso porque sabe que se le va a endurecer rápidamente y va a tirar todo el material, ¿sí? Bueno, estos morteros especiales, yo puse acá no por poner marcas, pero son como uno los encuentra en el mercado, el Endufin, el Claucol, el Concreto, ¿sí? Son adhesivos para pegar cerámicos, adhesivos preparados para pisos, para pegar baldosas, para hacer revoque fino, ¿sí? Etcétera. Ya te lo doy. Y las pastinas para el tomado de juntas en pisos, en cerámico, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pero no lo enciendas porque hace ruido y se interrumpen las clases. No No, lo profe, enciendas. todo bien. Muy bien, bueno. Vemos las propiedades. Uno, ¿qué busca de las propiedades de ese mortero? Siempre que hablamos de propiedades en estado fresco y endurecido, para el hormigón va a pasar lo mismo. Hablamos de su estado fresco y su estado endurecido. Son dos estadios de ese material compuesto que son muy importantes. Nunca se olviden eso, nunca se olviden que cuando uno trabaja con estos tipos de materiales, nos interesa el estado fresco y el estado endurecido.
Desde el punto de vista del estado fresco, uno va a buscar que el mortero sea trabajable, tenga trabajabilidad. Su nombre lo indica. ¿Qué es lo que busca uno con la trabajabilidad? Que sea fácil de manipular, de colocar, de trabajarlo. Eso es trabajabilidad. Que tenga cierta facilidad, que no le... A ver, que no sea costoso mezclarlo, colocarlo, ¿sí? Que uno busca trabajabilidad. Y en estado endurecido, estos tres conceptos bien interesantes. Resistencia mecánica, porque busca, sobre todo en la parte, en la zona sísmica como Tucumán, busca resistencia mecánica, impermeabilidad, porque uno, obvio, uno pretende que la humedad de afuera no ingrese al ambiente, ¿sí? No ingrese al interior de la casa. Busca impermeabilidad y durabilidad, que el mortero dure la mayor cantidad de tiempo posible, no estemos revocando una pared todos los años porque eso es tiempo y dinero, ¿sí? Entonces, eso en estado fresco, en estado endurecido, lo que uno pretende, lo que uno busca, y va a dosificar el mortero en función de estos conceptos, logrando que sea trabajable, que tenga resistencia, que sea impermeable, que sea durable, ¿sí? Eso es lo que uno pretende. Bueno, consistencia, ¿qué es la consistencia? Bueno, para que uno como esto lo trabaja de forma manual, ¿sí? Tenga la facilidad con la cual el albañil lo pueda colocar, ¿sí? Es simplemente eso, que sea lo suficientemente manejable en función de la aplicación que esté haciendo ese albañil. El mortero este de asiento que tengo acá no tiene la misma consistencia, la misma trabajabilidad que este mortero que estoy colocando acá en la pared. Ni es en la misma consistencia ni trabajabilidad de esta pastina que estoy poniendo acá con la cual estoy pegando su cerámico. Cada mortero, cada aplicación de mortero tiene esa necesidad individual de la trabajabilidad. Y eso, aunque, a ver, aunque ustedes no lo crean, uno se apoya mucho en los conocimientos y la experiencia que tenga el albañil con el que con el que estén trabajando. Porque el albañil ya sabe, él ya lo ve al mortero y ya sabe si le hace falta agua, si le hace falta un poco más de cemento, si no está muy duro, si no está muy blando. Eso lo conocen muy bien. Y háganle caso cuando el albañil en esta oportunidad les diga algo respecto a los morteros, porque tienen mucha experiencia, ¿sí? Obviamente estamos hablando de albañiles que trabajen bien, por supuesto. Entonces, lo que uno busca en cuanto a la trabajabilidad, que sea lo suficientemente manejable, que le permitas manejarlo, trabajarlo y colocarlo con facilidad. Bueno, ¿cómo se prepara el mortero? Esto ustedes lo habrán visto, si alguno ha tenido la posibilidad de verlo en obra. La forma de prepararlos, a veces hacen esta torta en el piso, tiran la arena primero, después vuelcan el cemento, hacen como una pequeña torta que van mezclando con la pala, ¿sí? Con movimientos de afuera, hacia adentro de la torta, después hacia afuera, van mezclando el material y hacen ahí un pequeño volcán que después es donde van a agregar el agua, ¿sí? Y después con la pala hacen estos pequeños movimientos para ir mezclando, van mezclando el material y así es como lo terminan preparando, ¿sí? Después la colocación manual, ¿sí? Se lo castiga sobre la pared, esta pared que tiene unas guías para dejar un espesor constante a lo largo de todo ese muro. Y bueno, y así es como se trabaja. Después se coloca el revoque fino y se le da la terminación con el fratacho o con el elemento que utilicen. Cuanto más fino es, más se trabaja en la terminación. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, cuando tienen la hormigonera, hoy en día vienen equipos de última tecnología donde ustedes ponen el material y sale el mortero listo, el típico trompito con el cual ustedes van a trabajar en obra, ¿sí? Para hacerlo. Equipos más sofisticados, sobre todo cuando se trabaja con este tipo de mortero, que son los morteros proyectados, que acá es una manguera que tira a presión de aire, va proyectando el mortero y uno va como pintando esa pared, ¿sí? Acá se lo ve clarito, la aplicación del mortero proyectado. Se utiliza un equipo especial, ¿sí? Hoy en día, digamos, se los usa mucho,
porque te da una velocidad de aplicación y una calidad de determinación muy superior, ¿sí?, que con la mano de obra tradicional. Pero bueno, no siempre es lo que se utiliza y no siempre esa tecnología es aplicada a la obra que ustedes tienen que encarar, ¿no? Así que eso siempre hay que evaluar. Bueno, en cuanto a las propiedades que hablábamos del estado fresco, la trabajabilidad, aquí esto es importante. La cal de todos los aglutinantes es excelente desde el punto de vista de la trabajabilidad. El aglutinante que mejor aporta trabajabilidad a nuestro mortero, ¿sí? El cemento en pocas cantidades le confiere muy poca plasticidad, es muy poco trabajable el mortero de cemento, el mortero cementillo es muy poco trabajable. Entonces siempre, o la mayoría de las veces ustedes trabajan con mortero de arena, cal y reforzado con algo de cemento, ¿sí? Bueno, cuando uno dosifica en buenas proporciones la cal y el cemento Portland, logra una buena trabajabilidad, buena resistencia mecánica y buena impermeabilidad, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo? Hay que tener hay que prestar mucha importancia a la cantidad de cemento que uno ponga y a la cantidad de cal que uno ponga, porque en el proceso de fraguado de ese mortero, si uno se excede en la cantidad de cemento que aporta una gran contracción al material, va a tender a generar fisuras durante el fraguado, ¿sí? Y obviamente lo que uno menos quiere en una pared que está revocando es que al otro día la encuentra la pared toda fisurada. Que después hay que tapar esas fisuras con otro material, ¿sí? Desde el punto de vista estético queda mal, desde el punto de vista de durabilidad queda mal, porque por ahí va a ingresar humedad. Entonces esa fisura hay que cerrarla. Lo que uno menos quiere al otro día encontrarse con un mortero todo fisurado. Bueno, esto en orden de escala, digamos, cuáles son los que más aportan trabajabilidad, la cala aérea, el yeso, cal hidráulica, cemento de albañilería y por último el cemento Portland, lo que menos aporta en trabajabilidad, ¿sí? En resistencia mecánica, bueno, a ver, estos son investigadores que han trabajado hace 100 años atrás con morteros, ¿sí? ¿Y qué se encontró? Que para una misma edad y en idénticas condiciones de conservación, porque el mortero depende también de la respuesta en función de la exposición que tiene, ¿sí? La resistencia, y utilizando siempre los mismos materiales, etcétera, la resistencia está íntimamente relacionada con este factor, que es el volumen absoluto de cementante, una relación entre la cantidad de cemento y la cantidad de arena, ¿sí? La cantidad de cemento y la cantidad de arena. A ver, si uno quiere, esta proporción, eh, eh, intuitivamente uno la tiene, digamos, es razonable. Fíjense que si yo mezclo una determinada cantidad de cementante con arena, si yo sigo agregando arena, sigo agregando arena, sigo agregando arena para esa misma cantidad fija de cementante, la resistencia y durabilidad de eso cada vez va a ir en descenso, porque tengo una determinada cantidad de cementante y tengo cada vez más partículas que envolver, más partículas que cubrir si siguiera aumentando la cantidad de arena. Entonces, que uno diga que la resistencia y durabilidad está asociado a esta relación entre la cantidad de cemento y la cantidad de arena es bastante razonable, ¿sí? Bastante razonable. Bueno, la resistencia, entonces, utiliza este parámetro para decir, bueno, la resistencia mecánica es función de una constante que dependerá del tipo de cementante que se utilice por ese factor que tiene en cuenta la relación entre cementante y arena. Relación entre cementante y arena, ¿sí? Bueno. Eh, son, son algunas expresiones empíricas, ¿sí? Que uno después bueno, se verifican después en la práctica, pero fíjense cómo el mortero, simplemente para hacer mención, el mortero cementicio, ¿sí? Si esta relación es la misma para todos los morteros, como el uso del cemento te aporta mucho más resistencia que el uso de la cal, ¿sí? Simplemente eso, simplemente para que lo veamos a la expresión esa, no pretendo que la sepan
de memoria, simplemente hay una relación entre cemento-arena que aporta a la resistencia y después en función de qué tipo de cementante utilice va a aportar a la resistencia. Esos dos aportes son los que le dan en definitiva la resistencia al material. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Acá trabajando un poquito con con estas expresiones que tenemos acá, para que entendamos bien de qué depende la resistencia y la durabilidad de un mortero. La unidad de volumen de un mortero, o sea, un metro cúbico de mortero, un decímetro cúbico de mortero, lo que sea uno en volumen de mortero, va a ser igual a la suma, esto que se llama acá es una ley de volumen, es una ley de volúmenes absolutos, que me dice que el volumen absoluto del material, que en este caso es 1, es igual a la suma de los volúmenes absolutos de los materiales componentes de ese material compuesto. ¿Cuáles son los materiales componentes? Bueno, cemento, arena, agua y los vacíos que tenga el producto de la mezcla de esos materiales. Entonces, una unidad de volumen de mortero, de material compuesto, es igual a la suma de los volúmenes absolutos de sus componentes. Cuando hablamos de volumen absoluto, hablamos del volumen de sólidos, ¿sí? Que tenga el material. ¿Se acuerdan que hablamos? Hay dos tipos de volúmenes. Volumen absoluto, volumen aparente, ¿sí? El volumen aparente tenía en cuenta los vacíos que se generan en función de cómo se acomodan las partículas. El volumen absoluto no, es el volumen de la suma de los volúmenes de cada una de las partículas, ¿sí? Ese es el volumen absoluto. Por eso es que interviene después los vacíos que se generan propios de la mezcla de estos materiales. Entonces, esta ley de volúmenes absolutos, que en el hormigón la volveremos a ver, porque también es un material compuesto, siempre se va a cumplir. El volumen absoluto del material compuesto es igual a la suma de los volúmenes absolutos de los materiales componentes. ¿Sí? Parece un trabalengua, pero es así de sencillo. Entonces, trabajando un poquito con esta expresión de la ley de volumen absoluto y la expresión anterior, donde analizábamos la resistencia en función de qué estaba, en función de la constante K, dependiendo del tipo de cementante, y la relación entre el volumen de cemento y el volumen de arena, nosotros tenemos lo siguiente. ¿Sí? Acá este es un trabajo algebraico, no tiene nada de dificultad. La resistencia de ese mortero es esto, que está en la expresión que veíamos anterior, en la slide anterior. 1 menos el volumen absoluto de cemento, lo despejo de acá, es el volumen absoluto de cemento más agua más los vacíos. ¿Sí? Si yo despejo de ahí, divido todo esto en el volumen de cemento, la expresión, el denominador, me queda de esta forma. 1 más la relación agua-cemento más la relación vacío-cemento. Es tan importante, digamos, ¿qué es lo importante de esto? Que la resistencia, fíjense, es inversamente proporcional a la relación agua-cemento, porque la relación agua-cemento, cuanto más grande es este valor, más chica va a ser la resistencia, y es inversamente proporcional a la relación vacío-cemento. Esto es lo importante de este pequeño trabajo algebraico que acabamos de hacer. La resistencia es inversamente proporcional y depende de esos parámetros, relación agua-cemento, ¿sí? ¿Me hago una consulta? Sí, pregunta. En la última sería la constante de agua, cemento más o menos el vacío, en la diferencia de vacío y cemento. ¿Cómo, perdón, no se corta la... A ver si puedes repetir, por favor, la pregunta. En la última, profe. ¿Sí? ¿Acá? Sí, esa. Sí. ¿Cuál es la duda?
No entendí si en esta última es más o menos la diferencia entre agua, cemento y vacío cemento. Más. Acá lo que estoy haciendo es... En la imagen menos, por eso he dudado. No, bueno, pero esto es más, porque acá está, lo que hago esta expresión al denominador lo divido en cemento, entonces me queda cemento sobre cemento, agua sobre cemento, vacío sobre cemento, ¿sí? Es más, esto es más. Ahí justo está el circulito, pero es signo más. Bien. Bueno, entonces ya sabemos que la resistencia va a estar en función de esto, relación agua-cemento. Esto para hormigón va a ser muy importante, ¿sí? Y acá lo vemos ya en mortero, empieza a aparecer esa relación agua-cemento. Con bastante razonabilidad en función de esta pequeña expresión, ¿sí? Que la primera expresión en términos de resistencia, y después trabajándolo un poquito nos encontramos con estos dos factores tan importantes. Bueno. En función de la resistencia mecánica, ¿se acuerdan cuando veíamos cuál de los aglutinantes me da mayor trabajabilidad? La cala aérea, después el yeso, la cala hidráulica, etc. Bueno, en términos de resistencia, si ordenamos de mayor a menor cuáles son los aglutinantes que me dan mayor resistencia, aparece el cemento normal, en primer lugar, cemento de albañilería, cala hidráulica, cala aérea y el yeso, ¿sí? Acá estoy ordenando, dan una escala de quién aporta más resistencia. Recién veíamos quién aporta más trabajabilidad y estaba la cala aérea en primer lugar y el cemento en último lugar, ¿sí? Simplemente una clasificación para que ustedes tengan en cuenta eso, conceptualmente qué me aporta uno y qué me aporta el otro material, ¿sí? Bueno, obviamente yo no solo pongo el aglutinante y el agua, sino que también aparece la arena como material componente de este mortero, ¿sí? Como material. Entonces veamos cómo influye el tipo de arena en función en función de las características de la arena, cómo influye en el comportamiento del mortero, ¿sí? Bueno, la arena granítica, si yo trabajo con cemento normal, la arena granítica tiene mayor resistencia que los ejecutados con arena silicia, ¿sí? La arena del río Salí y del río Dulce es una arena silicia, ¿sí? Tiene gran contenido de sílice. En función de la arena del módulo de fineza, nosotros tenemos arena fina, arena mediana y arena gruesa, ¿sí? La arena del río Salí es una arena tendiendo a gruesa, ¿sí? Con módulo de fineza 3. La arena del río Dulce que tienen ustedes en su provincia es una arena mediana entre 2 y 3, y en algunos casos, en algunas riberas que ustedes, depende de donde estén sacando, van a encontrar arena fina, ¿sí? Pero en términos generales ustedes tienen mayormente un aporte de arena mediana, ¿sí? Las arenas gruesas tienen menos vacíos que las arenas finas, ¿sí? Cuanto más fino el material, más vacío se genera. Entonces, como tengo menos vacíos, en función, ¿se acuerdan que la resistencia estaba en función de la relación vacío-cemento? Si yo tengo menos vacíos acá, tengo más resistencia. Las arenas gruesas tienen menos vacío, entonces van a generar unos morteros de mayor resistencia, ¿sí? Y en los revoques finos solo se usa arena fina porque uno busca mejor terminación a costa de perder algo de resistencia porque la arena es fina, pero lo que me interesa es tener una buena terminación, ¿sí? Una buena terminación superficial. ¿Cómo influye la edad? Obviamente lo que hablábamos cuando hablamos con aglutinantes va evolucionando la resistencia, la durabilidad en términos de la edad. A medida que progresa el tiempo van mejorando estas propiedades. Bueno, la resistencia en morteros de cemento, de cal o mixto crece con la edad, porque se van desarrollando los componentes de resistencia, ¿sí? Sobre todo si utilizamos el cemento Portland. En el caso del yeso no, porque el yeso fragúa, se endurece y queda
queda la roca madre, el sulfato de calcio queda prácticamente inmediata, en pocos minutos, en pocas horas ya está de vuelta endurecido el material, ¿sí? No hay mayores progresos en términos de sus componentes. ¿De qué depende el crecimiento de estos factores? ¿Sí? Bueno, la relación agua-cemento o agua aglutinante para abarcar la cal, el yeso, ¿sí? Los otros aglutinantes, agua cementante, ¿sí? Y la relación arena-aglutinante, ¿sí? En función de esas proporciones evoluciona la resistencia. Mayor es la relación agua-aglutinante, menor es la resistencia. Lo mismo para la relación arena-aglutinante, ¿sí? Bueno, la escala, ¿sí? En función de la velocidad de fraguado, la rapidez de fraguado, en función del tipo de aglutinante que utilizo. El que más rápido endurece es el yeso, después el cemento normal, cemento de albañilería y las cales, ¿sí? Recuerden que las cales fragúan durante mucho tiempo, hasta meses, ¿sí? La cal aérea puede fraguar meses, puede durar el fraguado de la cal aérea. Bueno, mientras que la del yeso es prácticamente inmediato, ¿sí? Bueno, entonces hasta acá lo que venimos viendo son las propiedades del mortero y cómo definición de mortero, clasificación del mortero en función de los tipos de aglutinante y cómo varían las propiedades de trabajabilidad, resistencia, impermeabilidad y durabilidad de ese mortero en función de qué aglutinante usamos, qué arena utilizamos, qué relación agua cementante hay, qué relación arena cementante tenemos, etcétera, ¿sí? Entonces veamos ahora, como vamos a hacer un alto acá, que voy a pasar un video, y de ahí pasamos a ver cómo se hace la determinación de las cantidades que uno va a utilizar en un mortero, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Por mi parte no, profe. Bueno, acá yo voy a pasar un video. Bueno, tener en cuenta la proporción. Como para ver un poco, esto lo ideal sería que uno haga una visita a obra y vea cómo trabaja el albañil, ¿sí? Cómo se trabaja. Acá lo que él va a hacer es preparar el mortero, que lo va a preparar en proporciones en balde. Ya van a ver que él va a medir un balde, 2 baldes, 3 baldes de arena, etcétera, medio balde de cemento, lo que sea, más la cantidad de agua que le haga. ¿Qué cantidad de agua va a poner? La que le haga falta para que le confiera trabajabilidad. Y eso lo va a manejar él. Solamente él va a conocer, en función de la arena que ha puesto, del cemento que ha puesto, de la cal que ha puesto, qué cantidad de agua le va a ir pidiendo la mezcla para que él pueda trabajar fácilmente, ¿sí? ¿Qué es lo que está por hacer acá? Está por revocar esta pared que tiene atrás, él la va a revestir con un mortero, ¿sí? Con un revoque grueso. Lo que hace acá son estas guías, ¿sí? Y con esta regla que está paradita ahí, para mantener el espesor, para que después quede esa pared lo más aplomada posible con el espesor correspondiente. Entonces, primero con una plomada, logra estas guías dejarlas totalmente aplomadas y al mismo nivel, para después pasar la regla y quede todo un espesor uniforme, ¿sí? No un espesor uniforme, sino una terminación uniforme, ¿sí? Entonces acá lo que hace es, y así como se trabaja en obra, preparar, fíjense, en baldes, en proporciones de, si yo mido un balde de arena, ¿estoy midiendo un volumen absoluto o un volumen aparente? ¿Cómo y qué? Un volumen absoluto. Vamos de vuelta, si yo mido un balde de arena, o un balde de cemento, o lo que sea, un balde de algo, un balde de ripio, lo que sea, si yo cargo un balde y digo, acá porque tengo un determinado volumen, ese volumen que yo estoy referenciando en ese balde, ¿es un volumen aparente o un volumen absoluto? Volumen absoluto. ¿Por qué volumen absoluto? ¿Cuál es la diferencia entre volumen absoluto y el volumen aparente?
¿Quién me El dice? volumen absoluto sería todo el volumen que va a ocupar el material y el volumen aparente sería el volumen que va a dejar dentro de la porosidad del material. Bueno, empecemos, a ver, no, errado. Y empecemos, chicos, a aportar un poco ya de terminología ya más acorde a la materia. Una porosidad es una partícula que tiene poros, ¿sí? Partícula que tiene poros. Empecemos a hablar con más, ya hemos conocido los materiales, empecemos a aportar ese conocimiento en lo que vamos hablando, en lo que ustedes van a escribir en los prácticos, etcétera, ¿sí? Entonces no es porosidad, porque la porosidad es una partícula que tiene adentro poros, con lo cual yo no evalúo si esa partícula tiene poros o no, con el volumen aparente o no. Yo lleno un balde de material y ¿qué estoy llenando? En ese balde, un balde de estos de albañilería tiene aproximadamente 7 litros, ¿sí? 7 litros. Si ustedes lo llenan de agua, lo van a llenar con 7 litros de agua. Bueno, entonces yo lleno ahora tengo un balde de agua que tiene 7 litros y pongo un balde de arena a la par. ¿Cuánto tengo de arena en volumen ahí? 7 litros. 7 litros. Bueno, esos 7 litros de arena que yo tengo ahí, ¿son 7 litros aparentes o 7 litros reales? Aparece, profe, que no estamos contando los vacíos. No, es aparente porque estamos considerando los vacíos. Esas partículas están una a la par de la otra generando espacios vacíos. Entonces, está muy bien, son aparentes, son 7 litros aparentes, porque ¿por qué aparente? Porque tengo los sólidos que aporta la arena, más los vacíos que se generan por cómo se acomodan las partículas. ¿Está claro el concepto? Entonces, ese volumen que yo mido ahí es un volumen aparente. Si yo mido con una pala de materia, una pala de albañil, levanto una determinada cantidad de arena, y digo, estos son 5 litros, estoy midiendo volumen aparente. Si ustedes van al corralón y compran 1 metro cúbico de arena, hagan la prueba y vayan al corralón y pidan y compren 1 metro cúbico, no compren, pregunten cuánto sale 1 metro cúbico de arena, le va a dar un precio y digan, bueno, listo, me lo llevo. ¿Cómo va a medir el corralonero eso? Va a cargar con la pala, con la máquina que tenga para cargar el material en el camión, no sé, 2 paladas es 1 metro cúbico. Y le está vendiendo a usted 1 metro cúbico de volumen aparente de material, porque no está midiendo el volumen absoluto. Él sabe que con 2 paladas de arena, por dar el ejemplo, él llena un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Eso es un volumen aparente, porque en el medio están los vacíos, bueno, los vacíos que están con agua, que están con aire, etcétera, ¿sí? Bueno, ese concepto, volumen aparente y volumen absoluto, tiene que estar ya madurado a esta altura de la materia. Ya tienen que saber bien la diferencia, porque va a ser fundamental cuando veamos ahora mortero y cuando trabajemos con hormigón también, ¿sí? Entonces, cuando uno mide 1 metro cúbico, un balde, de algún material, está midiendo un volumen aparente. Obviamente el agua no tiene vacío, entonces cuando yo llene un balde de agua de esto de albañil, son 7 litros de agua, absoluto y real, y aparente también, pues son 7 litros, no hay vacíos. Pero cuando yo llene con arena esos 7 litros, ¿sí? Son 7 litros de volumen aparente. ¿Cuánto será de volumen real? Bueno, ya vamos a ver cómo sacar ese volumen real. Si yo lo lleno al balde ese con cemento, también de vuelta un volumen aparente de cemento, porque en medio están los vacíos que ha dejado, cómo se acomodó una partícula con la otra, ¿sí? Bueno, ¿se entiende bien la diferencia? Estos chicos tienen que manejarlo ya muy bien a este concepto. Es muy importante que lo tengan presente. Sobre todo por cómo vamos a trabajar en lo que es la dosificación, en el ejercicio que vamos a ver enseguida de dosificación de mortero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Aprovechen ahora y pregunten y nos sacamos la duda ya. Cosa de no seguir con dudas. Profe, o sea, en definitiva, el volumen absoluto sería el volumen sin lo que sería, en este caso, aire o lo que fuere entre medio de las partículas, ¿no? Exactamente.
Es el volumen de sólidos del material. Es el volumen de sólidos. ¿Se acuerdan cuando yo les ponía el recipiente de... Sí, sí. Bueno, es el volumen de sólido. El volumen absoluto es el volumen de sólido o volumen real. Y el volumen aparente es el volumen de sólidos más los vacíos que están ahí presentes entre las partículas. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende el concepto? Es muy importante esto, chicos. Bueno. Entonces, lo que va a hacer este operario acá es preparar su mortero para hacer ese revoque que tiene ahí. ¿En qué proporciones lo va a hacer? Generalmente las proporciones están ya preestablecidas, ya el mismo albañil ya sabe que tiene que poner acá aparece una publicidad, 3 baldes de arena, o una de cal, medio de cemento, y con eso obtiene un buen mortero, ¿sí? Que le dé trabajabilidad. Esas proporciones son generalmente ya preestablecidas, ¿sí? Preestablecidas. Ahora bien, acá él va a ir preparando unidades de mortero para generar, digamos, lo que tiene que hacer acá, el revoque de este pedacito que está acá, ¿sí? Pero que yo le hago la pregunta y ahí vamos a ver cuando veamos la parte de dosificación. Si yo le digo que el mortero él lo va a preparar con 3 partes de arena, una de cemento, o 3 partes de arena, una de cal y un cuarto de cemento, ¿sí? Y él va a preparar eso, 3 baldes de arena, un cuarto de balde de cemento, más un balde de cal, más la cantidad de agua que le haga falta, y va a preparar un determinado volumen de mortero. Pero si yo le digo, a ver, tengo que calcular cuánto de revoque grueso voy a ocupar en el edificio que estoy por hacer, que tiene 12.000 metros cuadrados de superficie que cubrir con revoque grueso. ¿Cómo voy a calcular eso? ¿Cómo no voy a no voy a decir, bueno, voy a ir preparando mezcla por mezcla para... No, yo tengo que saber que esas 12.000 metros cuadrados de mortero me van a ocupar, no sé, 450 bolsas de cemento, 12 cubos de arena, etcétera, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer y es lo que vamos a ver ahora en clase, enseguida. Acá lo que hace el albañil es simplemente preparar un determinado volumen que le va a cubrir una determinada superficie, ¿sí? Con la que él va a hacer el trabajo. ¿Sí? Nosotros tenemos que ver cómo computar esos materiales para poder hacer un metro cúbico de mortero y saber cuánto nos va a hacer falta para nuestra obra. Vamos con el agua, que vamos agregando de a poco. En este caso vamos a estar calculando el revoque grueso nada más. Exactamente. Cada mortero es un revoque particular. Entonces, acá está haciendo únicamente el revoque grueso. Si nos aplicamos con cal, podemos usar los anteojos. Porque si nos aplicamos con cal en los ojos... Bueno, él tiene cal no lo escuchamos recién, pero él tiene cal. Ha puesto fíjense que ha puesto solamente 2 cucharadas de cemento para reforzarlo, y ahora está poniendo el agua y va mezclando, ¿sí? Va mezclando para... ¿Qué cantidad de agua? Bueno, y él lo mide ahí con la cuchara, ¿sí? Él sabe que con esa consistencia está bien. Lo mide con la cuchara, se le despega de la cuchara, no se le cae, etc. En un lugar, por ejemplo, alguna pared donde haya... Consistencia normal a ojo esa. Y ese a ojo, claro. Mezcla, o sea, en este caso algún mortero, que sea... Depende mucho si hace calor, qué tipo de cemento es, qué tipo de cemento de albañilería es, etcétera. Si la pared es muy rugosa, lo que sea, para que él vea qué cantidad de agua va a poner. No hay otra. Pero no por eso el trabajo es, al contrario, hacen muy bien su trabajo y saben qué cantidad tienen que poner. Es a ojo nada más, pero para el material eso es suficiente. ¿Sí? Para el material eso es suficiente. No está haciendo un hormigón, ¿sí? Está haciendo un revoque grueso, nada más. Profe, ¿puede ser que también moja la pared antes de poner su boca? La tiene que mojar, sí o sí la tiene que mojar. ¿Por qué? Porque si usted lo pone sobre esto seco, ¿qué va a hacer el ladrillo seco? Va a querer absorber agua que ustedes le están dando acá con el mortero. Entonces, eso después te va a generar fisuras. Entonces, sí, capaz que ya vemos cómo avanza el video.
seguramente esto lo Bien, tiene que una mojar. cantidad mayor a esto, ¿no? Para hacer revoque. La cuestión, bueno, ahora yo para mostrarles, les muestro así con un balde, pero ya lo ideal sería eso, agarrar, preparar con una mezcladora y cantidades necesarias, ¿no? Bueno, ahí Entonces está yo, diciendo casualmente lo que nosotros vamos a abordar enseguida en la clase. Él ahí lo único que hizo fue un balde de mortero. Obviamente no va a ir preparando balde por balde a medida que le haga falta, va a preparar un determinado volumen que él ya va con la mezcladora, si tiene una mezcladora de esta de albañil, va a poner ahí 6 baldes de arena, los 3 de cal, más 1 de cemento, más la cantidad de agua, y prepara mayores volúmenes, pero ¿cuánto cubre eso? Bueno, cubre una determinada superficie, ¿sí? Entonces yo tengo que saber de antemano a ver, si supongo que tenga que hacer ese revoque de toda esa pared que está ahí, y viene y me dicen el albañil, bueno, ¿cuánta bolsa de cemento compro? Yo no le puedo decir, bueno, vamos usando y te voy comprando a medida que te haga falta, ¿no? Ya tengo que tener estimado cuántas bolsas de cemento me va a hacer falta, cuántas bolsas de cal me va a hacer falta, si tengo que comprar un cubo, 2 cubos, 10 cubos de arena, ¿sí? Etcétera. en una parte les voy a mostrar solamente cómo sería. Ahí está, mojando Ahora, la antes pared de para hacer que el esto no revoque, lo primero que absorba se hace humedad, la humedad que le va a es mojar proporcionar el bien la mortero. pared, ¿no? Porque en este caso, creo que es de ladrillo, absorbe mucha humedad y si no, en el caso Lo mismo se hace cuando se arma la pared, que no, Inge, se lo moja el ladrillo. También se lo moja el la técnica ladrillo. que vamos Sí, sí, aplicando, sí. que vamos Vas armando el mampuesto, se va pegando secando mampuesto con rápido y no mampuesto, nos va a dejar que el después se ladrillo se trabajara, lo tiene ¿no? que mojar. Manejarla como se debería. Así que mojamos bien todo. Bueno, Y fíjense otra que qué cosa sería importante tener que en es cuenta cuando que tienen ladrillos en un caso como este, de acá, que como el tengamos ladrillo va pared revestido, no son ladrillos de parte de primera. Vieron hormigón que ustedes van a comprar con ladrillo y tienen una ladrillo de viga, primera, segunda, se tercera, aplica ¿sí? primero De distintas un calidades. poco de Como cemento el ladrillo va revestido, normalmente no para se, que no se finalice mejor, utiliza ¿no? ladrillos Si de primera, porque yo rebuscáramos después lo voy a con tapar el con el hormigón reboque. directamente con cal, Sin embargo, lo que pasaría es que por cómo trabaje el probablemente que albañil para levantar ese se muro es despegara, muy ¿no? importante, Entonces porque evitamos eso, si yo después tengo que cubrir las tirar un poquito de imperfecciones cemento, con si revoque, medio cuanto salpicado bien, más imperfecciones tenga para que pueda mejorar la la adherencia. mampostería Bueno, confeccionada, más revoque voy a usar, ¿sí? Más costoso se hace. Y sí, sí, sí. una vez que ya está mojada bien la pared, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es, bueno, lo que vamos a utilizar, una regla para, una vez que estemos revocando, ya vayamos emparejando. Y esta regla, bueno, se apoya sobre la pared y se va Sobre sacando las todo guías que él ya tiene exceso de lista, mezcla, va ¿no? pasando Una vez que tengo todo listo, la regla, voy ¿sí? aplicando un poquito de Y la técnica. forma Unas pastas, ¿no? esa paja, exactamente. La forma de aplicarlo es como lo está ¿No? haciendo él, se lo castiga. Fíjense que el mortero pega en la pared y no se despega. Si tuviera agua de más, eso tendría a chorrear. O si tuviera agua de menos, yo lo castigo sobre la pared. Si está seco, va a rebotar. No se va a pegar, no se va a adherir. Entonces la cantidad de agua, eso miden con la trabajabilidad. ¿Cuánto, cuánto de agua le tengo que poner para hacer esa operación que está haciendo el albañil ahí? Está castigando la pared, ¿sí? Pues lo tira con cierta energía ese mortero, lo castiga sobre la pared para que quede pegado, ¿sí? Entonces la cantidad Estamos, de agua que le tengo que una poner vez y lo de que es el cementante es emparejado, lo que ya me la tiene que tensión final, generar eso, para que pueda trabajar vamos bien. cargando las partes que faltan. La regla como está. Cuidado. Sobra para el balde. Fíjese que ahí en el piso no le rebotó nada de material, lo que salta algo, pero si estuviera seco, si le faltara agua, eso rebota, digamos, no se pega, no se queda pegado. Bueno, esta última parte lo que hago es emparejar
después otra variante de un revoque que sería más simple, no más prolijo, pero más simple. Sería un revoque un revoque que se llama bolseado, que sería sin estas fajas, sin estas guías, sería más que nada para agilizar el trabajo, pero la terminación por ahí no sería la perfecta porque al no tener unas guías el trabajo sería más irregular, ¿no? Bueno, acá ya tenemos terminada la muestra. Bueno, ahí está retocado ese material, se le faltó recién material, pero ahí esa terminación es la que tiene que quedar en ese pequeño más que nada es para que vean cómo pedazo sigue de el trabajo revoque que en hizo. líneas generales, pero esto puede variar de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿no? Hizo un emparejado. Inge, yo he visto que algunos que cuando terminan de hacer el revoque grueso, le hacen como tipo un peinado al revoque grueso. ¿Eso para qué es, Inge? Porque vos después vas a poner el fino arriba y es para que se adhiera mejor. Agradecemos mucho a Perren por su Bien, bien. con nosotros, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ese es un pequeño ejemplo ahí para que vean cómo se trabaja. No sé si hay algún otro video. Quiero ver simplemente. No te pierdas todas las Bueno, ¿ven lo que tiene acá? Esto, ahí tiene el famoso plasticor, que es un cemento de albañilería, de loma negra en particular. Tiene arena, ¿sí? Tiene dos tipos de arena y la cantidad de agua. Y esto que tiene acá, ese tarrito, es su unidad de medida. Con eso va a medir. Entonces él ya sabe que tiene que preparar determinada cantidad, le va a poner un tarrito serán dos baldes de arena gruesa, uno de fino, más un tarrito de plasticor, lo que sea, más la cantidad de agua que le haga falta. ¿Sí? O sea, acá no estoy pesando material. Cuando hago hormigón, sí, tengo que pesar tantos kilos de arena, tantos kilos de cemento. Acá simplemente por volumen aparente voy dosificando. Tengo una dosificación por volúmenes aparentes. Bueno, voy a ir adelantando. Bueno, acá prepara en balde, vamos a ver, también de vuelta lo prepara en balde, quiero ver. Acá, Bueno, acá el muchachete va a hacer un revoque también, pero es un poco más parecido a lo que les comentaba. Hacen la torta ahí en el piso, van preparando. ¿Sí? Ahí está la arena con la cual van a hacer acá lo que tiene es un tamiz. Generalmente, si necesitan una arena más fina, la tamizan, o si la arena está muy sucia, la tamizan. ¿Sí? Eso que tiene ahí la carretilla es un tamiz. Una malla, una zaranda, digamos, para tamizar la arena y que le quede más fina. Bueno, adelantamos un poquito. ¿Sí? Entonces carga la arena común que él tiene, la tamiza y obtiene una arena más fina. ¿Sí? Para su revoque fino. Tamiz o zaranda, digamos, una zaranda. Y todo eso descarta. Lo que tiene ahí descarta. Si él está haciendo un revoque fino que necesita una buena terminación, todo eso que tiene ahí le va a perjudicar en su trabajo. Por eso es que hace esa tarea previa para asegurarse que le quede una arena de buena calidad.
Bueno, acá este es un mortero cementicio. Acá todo esto que prepara el albañil lo tiene que utilizar, ¿sí? Lo tiene que no, no le puede sobrar nada porque si no está tirando plata. Entonces tiene que usar. Todo eso que prepare ahí de mortero lo va a utilizar. Y que, disculpe, Sí. ¿qué diferencia hay entre preparar así el mortero como él lo está mezclando Sí. y cuando lo preparan en una base, por ejemplo? ¿Lo preparan en qué, perdón? ¿Qué diferencia hay entre preparar así, Sí. mezclándolo y tirando, por ejemplo, en una base, un hormigón pobre, por decirle, sin mezclarlo previamente? ¿Cómo en un hormigón pobre? Ahí no te entiendo el ejemplo. Claro, o sea, para llenar una base, por ejemplo, No, y una para columna. llenar una base tenés que hacer hormigón, no tenés que hacer mortero. Claro, claro, pero ¿qué diferencia hay entre mezclarlo antes y no? Porque he visto que algunos tiran el material y le agregan agua directamente y lo dejan ahí, no lo mezclan. No, pero eso debe ser para nivelar algo, para nivelar el fondo, no debe cumplir ninguna función estructural. En ese ejemplo que vos estás poniendo ahí, no es que se trabaje así normalmente, ¿no? Debe ser que tiran algo de material, algo de riegan con agua para que se nivele un poco la superficie nada más. Y arriba va el hormigón estructural. Bueno, ahí va, ya empezó a mojarlo, va a poner agua, le va a ir agregando agua, lo va humedeciendo. Importante trabajito ese que está haciendo, ¿no? No está... no es fácil palear, a eso voy. Los quiero ver paleando así con esa No, facilidad. es muy difícil, Es muy toma complicado. mucho trabajo también al momento de cuando uno dice no, ya está, y en realidad no está, o sea, el que Sí. tiene el ojo lo sabe y te va a decir no está, moverlo hasta que esté. Exactamente. Pues fíjate que la arena la tenía acá, ahí atrás, después la pasó para acá adelante y ahora la vuelve para ahí atrás. Es todo, Sí, queda con la bueno, en la espalda. escuela nos han hecho trabajar así siempre. Sí. Primero que nada integrando los materiales y después agregando de a poco el agua para que la mezcla no sea aguada. Exactamente. Sí. Esto es que duele. Y cuando le falta agua, peor, más Sí. cansa todavía. Sí, porque es difícil. Sí. Bueno, pero no es lo mismo cuando trabajo una que dos, porque cuando lo palean dos se vuelve más fácil al momento de lo que le están integrando, porque uno lo hace de un lado y el otro del otro y van chocando palas y todo por el estilo. Sí. Así es. Una sola vez nomás preparé yo Inge y después la semana siguiente le dije a mi viejo que consiga un trompito. y sí. No, esto es cansador, es agotador. Es un trabajo duro realmente, pero bueno. Hoy en día con el trompito Sí. ese que dicen sus compañeros, con ese trompito es mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Quiero ver, bueno, a ver. Sí, cuestión de minutos nomás. Sí. Bueno, creo que a los efectos de que ustedes conozcan este mortero, creo que me parece suficiente. De paso nos distendimos un poquito. A ver. Cuando se utiliza este tipo de mampuesto se usa un mortero, cuando se usan ladrillos huecos es otra cosa, cuando se utilizan bloques de hormigón es otro tipo de mortero. Bueno, eso es función de la experiencia, a ver qué tipo de mortero van a utilizar. Hay recomendaciones, por supuesto, pero siempre la recomendación y siempre lo que tenga el albañil va a ser una proporción en volúmenes aparentes, ¿sí? Es una proporción en volúmenes aparentes. Bueno, ahí está por poner aparentemente cal,
Ahí está, es un mortero de cal. ¿Esa cal que está poniendo ahí, es cal viva o apagada? Inge, si no tiene agua y no sale corriendo el albañil, es cal hidratada esa. Perfecto, exactamente. Esa cal hidratada en polvo. Otra opción es que tenga la cal viva apagada, que la tendría que tener en un recipiente, en un tacho a la par. Sería una pasta de agua con cal que la tiene apagada. No han visto apagado de cal, ¿no? Yo he apagado varias veces cal en casa cuando no había, era más barata la cal. La cal viva. ¿Por qué es más barata la cal viva? Porque hay que apagarla. Porque hay que apagarla. Pero te rinde Por el mucho proceso, más. profe. Claro, pero te rinde mucho más la Una cal barbaridad. viva. La cal viva apagada te rinde más del doble que la cal hidratada en polvo. Te rinde mucho más. Bueno, ha puesto arena, ha puesto cal y ahora fíjense que lo refuerza con un poco de cemento. ¿Sí? Está haciendo un mortero ahí, lo refuerza con cemento. No ha puesto, recién puso una bolsa de cal, ahora no ha puesto una bolsa de cemento, pone un poco de cemento para reforzarlo. Una bolsa ojímetro. Sí, 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 porque es como les digo. Pero ahora, si yo les digo, tengo que computar, con el ejemplo de recién, tengo que computar 12.000 metros cuadrados de revoque, yo no puedo estar apuntando a cuánto de cemento va a usar por cada vez que necesito. Yo tengo que tener un procedimiento por el cual yo pueda determinar qué cantidad me hace falta. Para toda la obra me hace falta 600 bolsas de cemento, 1.500 bolsas de cal y 12 cubos de arena. Y voy y lo compro y ejecuto la obra con eso, ¿sí? Bueno, ahí tienen los materiales mezclados perfectamente. Hace ese pequeño volcán, ahí va a poner el agua y va a empezar a mezclar, ¿sí? Esa es la única ventaja, Inge, que se hace más rápido a comparación de apagar la cal, hay que dejarlo. Sí, la tenés que apagar, claro. Sí, 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 eso sí, por facilidad. Bueno, hoy en Más día, o menos sí, nosotros debemos dejar, por ejemplo, de un día para el otro. claro, sí, sí, se apaga de un día para el otro, sí. Sobre todo, primero para asegurarse que se apague, que no le falte agua, y segundo porque levanta temperatura, entonces no es que vos la apagas y ya podés trabajar, no está muy caliente eso para trabajar. No, pela. Sí, sí, entonces hay que dejarlo que vuelva a temperatura ambiente para que puedan trabajar. Claro, yo la primera vez estaba ayudando a mi viejo y mi viejo me dice, vení a ayudarme, voy a ayudar. ¿Qué haces de chinela? Me dice. de chinela, yo le voy a ayudar. Y bueno. Salí de aquí, me dice, anda, ponte zapatillas. Sí, cuando se apaga cal hay que tener cuidado. Como les digo, ya cada vez se encuentra menos cal viva por una cuestión de seguridad, ya prácticamente no la usa y por también, lamentablemente, el rendimiento que tenía la cal viva es muy superior a cualquier otro producto. Pero hoy en día hay productos químicos que se utilizan, que reemplazan hasta la cal apagada, ¿no? No es por dar nombre y marca, pero busquen el producto Stop Cal, que es un líquido que reemplaza la cal. Entonces ustedes ponen cemento, arena, un poco de ese líquido y qué sé yo, una botellita de 1 litro, creo que rinde como 20 bolsas de cal, una cosa así. Entonces es más fácil tener una botellita de 1 litro de ese producto que 20 bolsas de cal en la obra, ¿no? Entonces hoy en día se utilizan mucho ese tipo de productos. Bueno, fíjense ahí cómo la consistencia que logró el operario. Bueno, ya nos distendimos, vamos a trabajar un poquito en la clase ahora, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Bueno.
Bueno, tengan a mano ahora entonces un papel, un lápiz, una calculadora. Vamos a ir haciendo algunos numeritos. Nos va a hacer falta por ahí confeccionar alguna tabla para que lo puedan seguir al cálculo, ¿sí? Porque lo que vamos a ver ahora es cómo calcular esas cantidades. Generalmente las dosificaciones de los componentes, ya de los morteros en particular, ya están preestablecidas o de tablas. Ustedes van o en el mismo internet buscan proporciones para hacer un revoque grueso, le va a decir una parte de cemento, 2 partes de cal, 3 partes de arena, etcétera. Ya vienen como preestablecidas. El albañil ya conoce las proporciones, recién el albañil todos los albañiles que hemos visto trabajar, ninguno ha pesado el material. A ojo, ya sabe qué proporciones tiene que poner para confeccionar su mortero. Pero esas proporciones con las cuales él trabaja son proporciones en volúmenes aparentes, ¿sí? En volúmenes aparentes. Acá. ¿Por qué? Porque llena un balde de arena, llena un balde de cal, llena medio balde de cemento. Son volúmenes aparentes. Siempre que yo mida de esa forma, estoy midiendo volúmenes aparentes, ¿sí? También depende de cómo se comercializan los materiales. Saben que la arena se comercializa en metros cúbicos, ¿sí? Metros cúbicos aparentes, siempre. Y no vayan a pedir nunca un metro cúbico real, porque no existe, digamos, eso en el corralón o en la jerga. El cemento, los cementantes vienen en bolsa, el cemento en bolsa de 50 kilos, la cal en bolsa de 40, algunas he visto en bolsa de 50, pero generalmente bolsa de 40 kilos. Y el agua que se utiliza es también en litro, en balde. Hoy por hoy no nos cobran el agua que utilizamos, pero en algunos países donde están bien, por un tema ambiental, el tema del agua se cuida muchísimo, también hay que tener en cuenta qué Escasez, cantidad. profe. ¿Cómo? Que hay escasez, dice usted. Sí, en algunos lados, acá tiramos agua indiscriminadamente. En otro lado, no, en otro lado está bien computada el agua que vos vas a poner y no uses de más porque te cortan la cabeza. ¿Sí? Hay países, hay lugares donde está muy bien cuidado el tema ese. Antes de entrar en esta parte, a modo de contarles, ¿sí? Para que sepan en qué nivel de tecnología estamos hoy en día. En Brasil, por ejemplo, se trabaja con morteros listos, están aditivados, tienen algún aditivo químico, que ustedes lo mantienen a ese mortero fresco durante 5, 6, 7 días, el tiempo que a ustedes les haga falta. ¿Y cómo trabajan, digamos, cómo se trabajan esas oportunidades? Hay como un lechero, por así decirlo, que va recorriendo las obras, entonces va entregando el material, entonces dice, obviamente previo hecho el pedido, dicen, bueno, a ver, para esta obra me han pedido 2 cubos de mortero, para la obra de allá me han pedido 5 cubos, en función de lo que la obra va a utilizar durante una semana de trabajo. Y son morteros que tienen la tecnología de aditivos y de cementante tal que lo mantienen fresco, totalmente fresco al material durante el tiempo que uno lo haya estipulado. Entonces, trabaja así, va obra por obra, entregando el mortero listo, ya listo, en estado fresco para utilizar. ¿Eso qué beneficio tiene? Bueno, que generalmente cuando tengo un espacio reducido en la obra, yo ahí tengo que acopiar el cemento, la cal, la arena para preparar el mortero. Bueno, esto ya viene listo para usar, ¿sí? O sea, ustedes lo compran y le entregan el mortero que va a estar fresco durante el tiempo que ustedes le han pedido al proveedor para poder trabajar, no sé, cubrir el piso 5 y el piso 6, hacer todo el revoque de las paredes con ese pedido. Y bueno, y así como se trabaja. Acá todavía estamos un poquito medio distante de esa forma de trabajo. En Brasil, en Chile se trabaja así. Y algo que mencionaba recién con el tema del agua, en algunos países se recupera todo el agua. Cuando veamos hormigón lo vamos a hacer especial mención, pero ahora simplemente lo comentamos, pero se recupera el agua. Es decir, es muy importante en países que tienen una conciencia ambiental mucho más evolucionada y mucho más desarrollada que la nuestra,
se cuida mucho el agua, se cuida mucho los recursos que no son renovables, entonces para ellos tirar un metro cúbico de arena, desperdiciar un metro cúbico de arena o un metro cúbico de agua, para ellos es un costo muy importante, muy importante. No es, nuestro país está muy lejano de esa forma de trabajo porque desafortunadamente nos sobran recursos. ¿Por qué desafortunadamente? Porque no los cuidamos. Nos sobra tanto el agua, el árido, que no lo cuidamos. Pero bueno, hay que pensar un poquito con una mejor proyección, ¿sí? Bueno, entonces les decía, generalmente las dosificaciones vienen ya de tablas en volúmenes aparentes. Yo, de hecho, cuando veamos el práctico de mortero, les voy a pasar a ustedes una tabla, no sé, con 20 tipos de mortero distintos que pueden utilizar distintos usos, distintas dosificaciones, ¿sí? Pero esas son proporciones, vuelvo a este tema, son proporciones en volúmenes aparentes. Yo les voy a decir, para un mortero para mampostería, para asiento de mampostería, están 3 baldes de arena, medio balde de cemento, un balde y medio de cal. ¿Sí? Para revoque grueso, 4 baldes de arena, un balde de arena fina, etcétera, más 2 baldes de cemento, etcétera. Son proporciones en volúmenes aparentes, ¿sí? Bueno, y generalmente, ¿cómo vienen expresadas esas formas de proporciones? Una terminología así, por ejemplo, acá van a ver que dice medio balde de cemento, 2 baldes de cal y 3 baldes de arena, ¿sí? Entonces viene en esa forma de expresión. Medio balde de cemento, 2 puntitos, 2 baldes de cal, 2 puntitos, 3 baldes de arena. Esa es la proporción de un determinado mortero que se utilice. Generalmente uno expresa en esa forma. Son partes de material que uno va a incorporar. Y el albañil lo trabaja así. Un mortero 1, 2, 3, un mortero 1 medio, 2, 3, etcétera, etcétera. A ese mortero, ¿qué le falta? Yo puse cemento, puse cal, puse arena, ¿y qué le está faltando? La cantidad de agua. Hemos dicho, la cantidad de agua que uno pone es a ojo hasta que logra la trabajabilidad necesaria. Bueno, aproximadamente esa trabajabilidad necesaria uno la logra entre un 12 y un 15% de la cantidad de los materiales componentes que puso. Entonces, ¿cómo estimar la cantidad de agua aproximada? Entre un 12 a un 15% de los volúmenes aparentes de los materiales componentes, ¿sí? ¿Se entiende cómo vamos planteando el problema? Yo tengo una determinada proporción en partes, vamos a ver cómo evoluciona esa dosificación, ¿sí? Bueno, entonces para nuestro ejemplo, para aprender a hacer este trabajo, vamos a partir de un ejemplo. Yo lo que quiero es de una determinada dosificación de mortero, que es esta que está acá, ¿sí? Lo que quiero hacer es determinar las cantidades de los materiales componentes en volúmenes aparentes y en peso para obtener un metro cúbico de mortero. Porque esto que está acá, esta proporción, me genera un determinado volumen de mortero. No sé cuántas de estas preparaciones me van a generar un metro cúbico. Bueno, eso es lo que yo tengo que determinar a raíz de este proceso que vamos a ver, cómo determinar esas cantidades para obtener un metro cúbico de mortero. Nuestro objetivo es determinar las cantidades de los materiales componentes para un metro cúbico de mortero. Porque si yo tengo para un metro cúbico de mortero, cuando tenga que hacer la obra y ocupar 3 cubos, 12 cubos, 20 cubos de ese mortero, ya sé cuánto tengo que comprar de materiales. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo del ejercicio? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a partir, ¿cómo se hace esto? Con un ejemplo. Lo veamos con un ejemplo y vamos desarrollando. Entonces vamos a partir de un determinado mortero, ¿sí? En proporciones, en volúmenes aparentes, que es 1/4, 1 en 3. Es 1/4 de cemento, una parte de cal hidratada en polvo y 3 partes de arena fina, ¿sí? Esa es nuestra dosificación para un determinado mortero en particular, que vamos a desarrollar 1/4, 1 en 3, ¿sí? Es decir,
un cuarto de balde de cemento, un balde de cal hidratada en polvo y 3 baldes de arena fina, ¿sí? Eso es lo que tenemos acá. Esto es lo que nosotros es lo que deberíamos mezclar, ¿sí? En esas proporciones. Y obviamente, vamos, la anotemos esa proporción, un cuarto, 1 en 3, la tengamos presente, ¿sí? Es justamente eso. Yo la voy a confeccionar con un cuarto de balde de cemento, un balde de cal hidratada en polvo y los 3 baldes de arena, ¿sí? Bueno. Entonces ahí yo tengo estas cantidades, ¿sí? De materiales componentes y estas cantidades. Un cuarto, 1 y 3. Eso significa que en volúmenes aparentes tengo estos volúmenes. Bueno, ¿cuánto es lo que yo ponía de agua? Era entre un 12 y un 15% de la suma de los componentes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que acá estaba esta expresión, decía entre un 12 y un 15% de la suma de los componentes, ¿sí? Entonces, si yo estoy poniendo con esas proporciones, voy a obtener esta cantidad de mortero, me está faltando el agua, entonces la cantidad de agua que voy a poner va a ser un 15% de la suma de estas cantidades, ¿sí? Pueden verificar ese valor, 0,64. Si yo sumo 0,25 Sí, más 1 más 3 y le saco el 15%, y así da, profe. bueno, el 15% yo tengo 0,60. Entonces ahí yo, ¿qué he generado? He generado esta cantidad de mortero. ¿Sí? ¿Qué cantidad de mortero he generado? Bueno, he generado 3 baldes, 4 baldes, un poquito menos de 5 baldes de mortero, ¿sí? Que es lo que tengo acá. Al mezclar estos materiales he generado 4,89 partes de mortero, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4 baldes llenos, 4 volúmenes aparentes llenos y 0,89, un poquito menos. ¿Cómo sale eso? De sumar esto, ¿sí? Obviamente. Entonces lo que tengo acá son volúmenes aparentes. Esta cantidad es un volumen aparente. Tengo 4,89 o 4,9 partes de mortero, ¿sí? ¿Se entiende bien lo que hicimos acá? Sí, jefe. Bueno, Sí, jefe. pero estamos hablando de volúmenes aparentes. Entonces, si es volumen aparente, siempre, y esto acuérdense, lo tienen que tener ya bien familiarizado, que cuando yo hable de volumen aparente, estoy considerando el volumen de partículas sólidas y el volumen de vacíos. Entonces, cuando yo puse 0,25 de cemento, he puesto partículas sólidas más vacíos. Cuando puse una parte de cal hidratada en polvo, de vuelta hay en ese recipiente partículas sólidas y vacíos. Lo mismo con la arena, partículas sólidas y vacíos. En el caso del agua, que no tiene vacíos, bueno, es todo sólido. ¿Qué he generado? He generado con la mezcla de estos materiales 4,84 partes de mortero que tienen en su interior partículas sólidas y vacíos. ¿Por qué? Porque es un volumen aparente, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo hago yo, si yo tengo volumen aparente, cómo hago para pasar a volumen absoluto? ¿Sí? Si yo tengo volumen aparente, ¿cómo voy a pasar a volumen absoluto? Bueno, ¿se acuerdan que hemos definido el peso unitario como el peso por unidad de volumen aparente? Y el peso específico como el peso por unidad de volumen absoluto. ¿Sí? Esto lo hemos definido cuando hemos visto agregados, ¿se acuerdan? Sí, Inge. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo hago para borrar esta línea roja que está acá? ¿Alguien sabe? Ahí está, borrado. Ahí está. Bueno, entonces, de acá... Doble control Z, profe. Ah, muy bien, ahí está. Bueno, acá que tengo peso unitario, peso sobre volumen aparente. Entonces, el peso, ¿a qué va a ser igual? Al peso unitario por el volumen aparente. ¿Sí?
Y el volumen absoluto de acá, ¿a qué va a ser igual? Al peso sobre el peso específico. ¿Sí? Acá trabajo simplemente, estoy haciendo un trabajo algebraico. Este peso lo voy a meter. Igualando. Exactamente, lo voy a poner acá. Entonces digo, el volumen absoluto es igual al peso unitario sobre el peso específico por el volumen aparente. Y a esto quería llegar. Ahí estoy relacionando los dos volúmenes, el absoluto y el aparente, a través de esta relación, que es el cociente entre peso unitario y el peso específico. ¿Por qué? Porque son dos parámetros que yo le puedo medir al material. Al peso unitario ya hemos visto cómo medirlo, el peso específico ya lo puedo medir o lo puedo conocer del material. Entonces, si yo tengo mis proporciones en volúmenes absolutos, puedo obtener las mismas proporciones en volumen, perdón, conozco mis proporciones en volumen aparente, puedo conocerlas en volumen absoluto a través de este cociente de constante de material. Entonces, el volumen absoluto, ¿a qué va a ser igual? A esto que se llama coeficiente de aporte por el volumen aparente. ¿Qué es el coeficiente de aporte? Es el cociente entre el peso unitario y el peso específico del material. ¿Y por qué se llama coeficiente de aporte? ¿Se acuerdan cuando veíamos cuál es la diferencia entre el peso unitario y peso específico? ¿Cuál es la diferencia de volúmenes que hay entre uno y otro material? Los vacíos que aportan también volumen, profe. Exactamente. Exactamente. Entonces la relación entre peso unitario y peso específico se le llama coeficiente de aporte porque es el aporte de sólidos que tiene ese material. Fíjense que el aporte de sólidos por el volumen aparente me da el volumen absoluto. Entonces ahí he logrado relacionar la proporción en volúmenes aparentes con el cual yo partí de mi ejercicio y puedo llegar a obtener el volumen absoluto a partir de esto, que esto lo puedo conocer, el coeficiente de aporte lo puedo conocer, porque puedo medir el peso unitario, porque puedo medir el peso específico de un determinado material. ¿Sí? Bueno, el coeficiente de aporte representa el aporte de sólidos de un determinado material y es el cociente entre el peso unitario y el peso específico. ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Sí, ¿qué? Bueno, entonces si yo tengo mis proporción de mortero en volúmenes aparentes, puedo pasar ahora a esa proporción en volúmenes absolutos, conociendo peso unitario y peso específico de los materiales componentes. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos acá en esta pequeña tabla. Vamos a hacer un repaso y la pueden ir confeccionando ustedes también. En la hoja esa que les pedí al principio que tengan disponible. Mi dosificación estaba planteada de esta manera: 0,25, 1 en 3, cemento, cal hidratada en polvo, arena fina. Hemos determinado la cantidad de agua como un 15% de la suma de estos componentes, ¿sí? Y hemos determinado que estas proporciones en volumen aparente me generan lógicamente 4,89 partes de mortero, ¿sí? Ahora bien, de cada uno de los materiales yo puedo determinar peso unitario y peso específico en laboratorio. Eso lo puedo conocer o lo puedo sacar de alguna tabla, de algún libro, etcétera. Lo puedo tener. Entonces, peso unitario del cemento, de la cal hidratada en polvo y de la arena fina, puedo tener ese dato. Puedo tener el dato del peso específico del cemento, de la cal hidratada en polvo, de la arena fina, la del agua que uno. Entonces, con estos dos parámetros voy a determinar el coeficiente de aporte del cemento, que es un 0,44. Significa que cuando yo mida un cuarto de balde de cemento, en realidad estoy midiendo de ese cuarto de balde el 44% es sólido, el resto es vacíos. De la cal hidratada en polvo es lo mismo. Yo lleno un balde de cal hidratada y solamente tengo de sólido un 23%, el resto es todo vacío. ¿Sí? Lo mismo pasa con la arena fina. Yo lleno un balde de arena y tengo solamente el 60% es sólido, el 40% me queda como vacío. ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende qué es lo que estoy involucrando acá? Sí, profe. Sí, Bueno, si yo tengo mi proporción en volúmenes aparentes, ¿cómo hago para pasar mi proporción a volúmenes reales?
¿Cómo hago para pasar mi proporción a volúmenes reales? No sé, sumaría. ¿Cómo? No hay que sumar. Entonces lo sumamos de los volúmenes aparentes con los coeficientes de aporte. No hay que sumar. ¿Qué es lo que debería hacer? Multiplica. Exacto. ¿Qué es lo que teníamos acá? Esto que tenía acá era el volumen absoluto va a ser igual al coeficiente de aporte por el volumen aparente. Esto, ¿sí? Yo tengo mi proporción en volumen aparente, lo multiplico por el coeficiente de aporte y tengo mi proporción en volumen absoluto. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Esta es la proporción con la cual partimos, determinado el coeficiente de aporte de los materiales, entonces multiplicando esto por esto, ya no voy a tener 0,25 partes de 0,25 de un balde de cemento. ¿Qué voy a obtener? Voy a tener un poco menos, porque yo estoy diciendo que el resto es vacío. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que hago acá es, para pasar de esto a esto, estoy descartando los vacíos. Paso ahora a tener mi proporción en volúmenes absolutos. ¿Sí? ¿Se entiende? Paso de proporción en volúmenes aparentes, lo multiplico por el coeficiente de aporte y tengo la proporción en volúmenes absolutos. ¿Sí? Sí. Bueno, si antes yo tenía 4,89 partes de mortero en volumen aparente, en volumen absoluto voy a tener más o menos partes. Menos. Menos, profe. Estoy sacando los vacíos. Entonces la diferencia entre esto y esto, de los 4,89 partes de mortero, yo tengo 2,11 partes de vacío. ¿Sí? Tengo si yo llenara 4,89 baldes de mortero, tengo 2,11 baldes que es vacío, partículas vacías. Entonces esto es sólido exclusivamente. Entonces he pasado mi proporción en volumen, acá lo que hice es pasar la proporción en volumen de volumen aparente a una proporción en volumen absoluto. ¿Sí? ¿Por qué la quiero llevar a la proporción en volumen absoluto? Porque quiero aplicar la ley de volumen absoluto, que la suma, que el volumen absoluto de un material compuesto es la suma de los volúmenes absolutos de los componentes. Entonces, si yo quiero preparar 1 metro cúbico de mortero, tengo que ver cuántos metros cúbicos de volumen absoluto tengo que poner de cemento, de cal, de arena y de agua. ¿Sí? Ahora bien, lo que yo tengo preparado acá son 2,78 partes. Ahora voy a trabajar con el volumen absoluto. Yo tengo 2,78 partes. Y lo que yo quiero preparar, ¿cuánto es? No quiero preparar 2,78. ¿A qué quiero llegar a preparar? ¿Qué cantidad de mortero quiero llegar a preparar? ¿Un metro cúbico, profe? 1 metro cúbico, exactamente. Yo acá estoy preparando 2,78 partes. Ni siquiera tiene unidades eso, son partes. Baldes, qué sé yo, carretilla, con lo que sea que esté midiendo, estoy midiendo partes, ni siquiera tengo volumen, pero yo quiero llegar a 1 metro cúbico. Tengo que ver cómo hago para pasar de eso a 1 metro cúbico. Hasta ahora sé que yo preparaba 4,89 partes de mortero en volúmenes aparentes y lo paso a esas proporciones a volúmenes absolutos y preparo 2,78. ¿Sí? No es tan importante los decimales, acá yo lo pongo simplemente para que ustedes veamos cómo estamos trabajando en la parte matemática, nada más, pero el concepto es ese, o sea, traten de imaginarse que yo he preparado 4 partes y casi 5 partes de mortero y tengo en realidad de volumen sólido muchísimo menos, el resto significa que tiene aire, ¿sí? Entonces, lo que tengo acá es un resumen de la tabla anterior. Esta era la dosificación en volúmenes aparentes con la cual yo partí mi ejercicio.
y pasé a mi proporción en volúmenes absolutos. Con esta proporción en volúmenes absolutos, yo genero 2,78 partes. A mí me interesa saber cuánto es la unidad. O sea, no 2,78, vamos a hacer a la unidad. Entonces, con una regla de 3 simple, simplemente lo que hago es llevar esto, si para 2,78 partes necesito 0,11 partes de cemento, para una parte voy a necesitar 0,04, ¿sí? Estoy haciendo esa proporción, ¿sí? Para cada uno de los materiales. Esta suma, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me tiene que dar? 1, profe. 1. Acá yo puse un metro cúbico, ahí sería un error, porque ahí tendría que corregir yo. Pero no es para 1, no es para 1 metro cúbico. Todavía no estoy en el metro cúbico. Acá estoy todavía en proporciones, todavía estoy en partes. Entonces lo que hice acá es transformar esas proporciones en volúmenes absolutos que generaban 2,78 partes, transformarlas para una parte de mortero. Para una parte de mortero. Ahora sí, yo ya sé que para una parte, que encima no es solo una parte o un volumen determinado, es una parte de volumen absoluto, que es lo que yo quería, a lo que yo quería llegar. Esa parte, una parte de volumen absoluto de mortero, necesito estas cantidades, ¿sí? Estas cantidades. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí sí paso al metro cúbico. Es decir, que para una parte, que en mi caso particular va a ser 1 metro cúbico, yo necesito un 4% de cemento, un 8% de cal hidratada en polvo, un 65% de arena fina y un 23% de agua. Eso me da el 100% del mortero que yo estoy preparando. En particular, yo quiero saber para 1 metro cúbico. Entonces yo ya tengo esa información y sé que 1 metro cúbico de mortero lo voy a hacer con un 4% de cemento, un 8% de cal hidratada en polvo y un 65% de arena fina y un 23% de arena, de agua, perdón, ¿sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Sí. Perfecto. Sí, profe. Entonces, si para 1 metro cúbico de mortero yo tengo estas proporciones porcentuales, acá voy a utilizar, acá lo que estoy diciendo son 40 litros o 40 decímetros cúbicos para generar ese metro cúbico de mortero. Entonces son 40 decímetros cúbicos, porque esto es un porcentaje de volumen, ¿sí? Entonces el 4% de 1 metro cúbico son 0,04 metros cúbicos, que son 40 decímetros cúbicos. Por eso la pasé a decímetros cúbicos para que quede el número más grande nada más, ¿sí? Entonces yo tengo 40 litros de cemento, 40 litros de cal hidratada en polvo, 650 litros de arena fina y 230 litros de agua, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, Inge. Sí. Bueno. Pero yo el cemento no lo compro en litros, no compro 40 litros de cemento, no sé cuántos son 40 litros de cemento, o mejor dicho, todavía no sé, lo puedo calcular, ¿sí? La cal hidratada. lo pasamos a bolsa, Inge, Bueno, antes de pasar a la bolsa, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo. a kilos. Exactamente. ¿Cómo voy a pasar a kilos? Y bueno, hay que saber cuánto pesa una bolsa, 20, y cuánto era que pesaba una bolsa de cemento. No, antes de, a ver, yo tengo, vamos, empezó bien y te ha ido a la banking. Hay que saber. ¿Cómo? Con la densidad del cemento, nada que ver. Sí, ahí está, perfecto. Eso es lo que queremos. ¿En qué valor de densidad? Acá yo estoy hablando, estamos haciendo 1 metro cúbico. Un metro cúbico. Bien, pero recuerden esto, cuando hablamos de densidad de un material, tengo que hacer, ¿qué densidad es? ¿Es una densidad absoluta o una densidad aparente? Eso me tengo que preguntar. Entonces, yo estoy haciendo 1 metro cúbico, hemos dicho que estábamos haciendo 1 metro cúbico absoluto de mortero, ¿qué densidad voy a utilizar?
Y venimos con absoluto, Inge, Entonces, ¿qué densidad voy a usar? y absoluta. Muy bien, perfecto. Y eso es lo que hago acá. Entonces paso los 40 decímetros cúbicos a kilos, multiplicándolo por el peso específico del cemento, que era 3,10, por la el peso específico de la cal hidratada, que era 2,3, 2,6, no recuerdo, y lo mismo para la arena fina, y obviamente la densidad del agua, que es 1. Entonces ahí yo paso a kilos las cantidades, ¿sí? ¿Se entiende? He pasado esos 40 litros de cemento, de cal, de arena, lo he pasado a kilos, multiplicando por el peso específico, ¿sí? O la densidad absoluta. Y ahora sí, está perfecto, hasta ahí llegué y está muy bien. Cemento, ya sé que necesito 124 kilos, ahora sí ya sé que me hacen falta 2 bolsas y un poquito más para confeccionar mi mortero, lo mismo para la cal hidratada, pero, y lo mismo para el agua, pero ¿qué pasa? La arena fina no se comercializa en kilos, no voy y compro 1800 kilos de arena, la tengo que pasar Metro cúbico. a metros cúbicos, y en particular metros cúbicos absolutos o metros cúbicos aparentes, para el caso de la arena. Y si Aparente, profe. Exactamente, muy bien, perfecto, por eso que lo tacho ahí. Esto 100 kilos ya lo tengo, y el agua también en kilos lo puedo medir. La arena yo necesito, como es un peso, y no se comercializa el peso, voy a pasar a metros cúbicos aparente. ¿Y cómo voy a pasar 1700 kilos reales, perdón, no reales, 1700 kilos a volumen aparente? Por el peso unitario, profe. Muy bien, excelente. Y ahí sale muy bien la respuesta. Ahora sí ya sé que para un metro cúbico de mortero, en esas proporciones que había, con las cuales habíamos arrancado, un cuarto, uno y 3, yo necesito 124 kilos de cemento, 138 kilos de cal, 1,08 metros cúbicos de arena fina y 230 litros de agua. ¿Sí? Perfecto, hasta ahí llego. Entonces ahora yo ya sé que para esa dosificación en particular necesito estas cantidades de material. El día de mañana, cuando tenga que hacer 20 cubos de mortero, ya sé que tengo que comprar 20 cubos. ¿Cuánto sería? Supongamos 20 cubos por 124, son 2.480 kilos de cemento, dividido en 50 kilos que trae la bolsa, tengo que comprar 50 bolsas de cemento. Y voy al corralón y compro 50 bolsas de cemento. No compro ni 20 ni compro 80. Compro las que me hacen falta. ¿Sí? Para eso es el trabajo este que acabamos de hacer. ¿Se entiende bien? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que repasemos algo? Dije, ¿el peso unitario está tabulado? Está tabulado, lo puedes sacar de tabla y si no lo puedes medir. Bueno, el peso unitario es muy fácil de medir, a diferencia del peso específico, que ¿se acuerdan? Tenían que llevar a saturado con superficie seca, etc. El peso unitario basta con que vos tengas tarado un recipiente, lo llenes de ese recipiente, o sea, sepas bien el volumen de ese recipiente, y el material que entre ahí en peso dividido en el volumen es el peso unitario. O sea que si vos no lo tuvieras, lo puedes sacar de tabla, pero si no lo tuvieras, lo puedes medir muy fácilmente, mientras sepas bien qué volumen tiene el recipiente con el cual vos vas a medir, ¿sí? Listo, Inge. Si el día de mañana te encontrás que no estás sin internet, estás sin teléfono, nadie te puede decir cuánto el peso, no te acordás cuánto el peso unitario de la arena, agarrás, tú buscas un recipiente, qué sé yo, agarra un pedazo de caño de PVC, algo que puedas tarar bien el volumen, lo llenas con arena, lo pesas y listo, sacas su peso unitario. Esto que acabamos de ver es lo que pretendemos hacer con el práctico número 4. Nosotros vamos a decir, bueno, tengo que hacer una serie de morteros cuya dosificación ya está tabulada, esa la van a conseguir siempre, no hay problema. Ahora bien, yo tengo que decir, bueno, para esa pequeña obra que vamos a desarrollar en el práctico, a ver qué cantidades de materiales tengo que comprar, cómo voy a hacer el cómputo para poder después hacer un presupuesto, obviamente, ¿sí? Pero ese es el objetivo de esta clase. Yo, primero, presentar los morteros, conocerlos y ver
cómo llegamos de esas proporciones de volúmenes aparentes a poder cuantificar lo necesario para elaborar un metro cúbico de mortero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. aquí lo que estaría faltando, digamos, es pasar los kilogramos en bolsa y bueno, la arena, no, pero los restos en bolsa para poder sacar un cómputo. Exactamente, sí, pero vos ya sabés que son 124 kilos. Listo, si vos tenés que, en el ejemplo que hacíamos recién, yo digo, si tengo que hacer 20 cubos de mortero, son 124 kilos por 20, dividido en 50 kilos que trae la bolsa, son 50 bolsas de cemento. ¿Sí? Entonces ya puedo comprar la cantidad justa. Lo mismo para la cal, 138 por 20, son 2.760, dividido en bolsas de 40 kilos, son 69 bolsas de cal. ¿Sí? Y de arena voy a comprar 20 cubos, 21 cubos de arena fina. Voy al corralón o al proveedor de árido y le compro 20 cubos, una batea de arena fina. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? No, profe. No hay que. No, Inge. Bueno, perfecto, yo voy a subir esta presentación al aula virtual para que la tengan y vean el paso a paso. A ver, esto está confeccionado así en forma de tabla, no significa que ustedes lo tengan que hacer así también, cada uno va razonando a medida que cómo lo entiende, ¿sí? Están confeccionados así como tabla por una simplicidad y comodidad, pero si alguno lo importante es que entiendan cómo paso de volumen, una proporción de volumen absoluto, cómo la paso esa proporción a volúmenes, perdón, una proporción de volúmenes aparentes, cómo la paso a proporción en volúmenes absolutos. Y una vez que ya tengo eso, cómo paso al metro cúbico, porque ahí tengo proporciones de material, un balde, dos baldes, tres baldes. No tengo 1 litro, 2 litros, 3 litros, no tengo esa unidad de medida. Entonces, por eso es que acá yo hago lo transformo en porcentaje, porque a mí me ha resultado cómodo razonarlo así, pero ustedes siéntense con la tablita, con estas operaciones que hemos hecho, y van a ir viendo, no hay nada del otro mundo, no es nada sofisticado, y van a ver cómo paso. El objetivo es pasar de volumen aparente a volumen absoluto en proporciones, y después para el metro cúbico de mortero que yo tengo que preparar. ¿Sí? Eso es lo que tienen que sentarse y analizarlo un poquito. ¿Sí? Bueno. Bueno, chicos, ¿alguno ha rendido en esta semana algún examen o no? No, nada. No, por eso han venido a clase entonces. Bueno, la semana que viene vamos a tener únicamente el miércoles, ¿sí? Porque el martes es feriado por 25 de mayo. Así que bueno, nosotros ya el miércoles ya empezamos con el tema hormigón, con lo cual les pido, hagan un repaso de lo que venimos viendo, ¿sí? Fíjense que hoy hemos trabajado con dos definiciones de características físicas del material, que es la densidad absoluta y la densidad aparente, y hemos trabajado sobre eso, porque no es más que eso lo que acabamos de ver. Multiplicar, dividir, sumar una cosa no es nada complejo, pero está fundado en esos dos conceptos. Tienen que ir, chicos, vayan masticando un poquito lo que vamos viendo, para que entender lo que viene adelante les resulte fácil de entender, ¿sí? No digo que lo estudien, no digo que se sienten a estudiar como si fueran a rendir un examen, pero vayan leyendo, vayan pegando una mirada para que la cabeza vaya refrescando los conocimientos que vamos adquiriendo, si no, cada vez es volver a empezar, ¿sí? Cada vez de acá en más, si yo hablo de densidad absoluta, densidad aparente, ya tiene que quedar claro qué estoy hablando, ¿sí? No puede haber, no podemos volver para atrás para no perder tiempo, ¿se entiende el pedido que les hago? Entonces, vamos repasando, peguemos una leída de lo que venimos viendo,
para que entremos con el tema hormigón con mucho más aplomados, ¿sí? Eso es el único pedido que les voy a hacer. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos, chicos. Nos vemos. Hasta luego, Inge, muchas gracias. Adiós.